¿Qué tal, mis amigos? Aquí, bueno, un poco triste por el lamentable fallecimiento del ingeniero Fujimori hace unos días. Y que esto no signifique que yo soy fujimorista, ojo. Pero sí lo que quiero explicar es un poco lo que significó en su momento. Yo he tenido la suerte de ya en 1980 tener 18 años y pude ver desde que se recuperó la democracia cómo el Perú fue evolucionando para mal hasta que, bueno, hubo un punto de quiebre. No es algo nuevo en la historia de la humanidad, y en la historia del Perú tampoco. Tenemos el caso de Pachacútec, si hablamos de la época del Imperio Incaico, tenemos el caso de Ramón Castilla, o algunos líderes que en algunos momentos de caos y de desorden han aparecido como una necesidad, y muchas veces también volviéndose autoritarios han logrado cambiar la situación del país. Pero bueno, ¿fue el ingeniero Fujimori realmente un buen personaje, un mal personaje? ¿Quién era cuando llegó? Todas esas interrogantes las podemos sacar con la experiencia que tuve de haber vivido aquella época. Pero para entender al ingeniero Fujimori y su gobierno hay que ver primero cuál era la situación del país. Nos remontamos a la década del 70, cuando fines de los 60, cuando habían dado un golpe de Estado, los militares ya habían tomado el poder y comenzaron una política de expropiación, una política de subvención de los alimentos y toda una política más socialista. Era la revolución peruana, que no era ni calco ni copia de ninguna otra revolución. La izquierda en aquella época, por ejemplo, la CGTP nunca hizo un paro, ¿no? Toda la gente de izquierda estaba en la gloria. Hasta que llegó la época en que ya Velasco cae mal de la pierna, le dan el golpe de Estado, entra Morales Bermúdez, que inicialmente da el golpe con puros ministros bien de izquierda. Parecía que iba a ser más radical todavía que Velasco. Pero viendo la situación económica, que es algo que siempre arruina la izquierda. Cuando tú ves la situación económica, esas políticas de subvenciones o de estatistas, ves que lamentablemente no puedes seguir en ese camino porque la situación se vuelve ingobernable. Morales Bermúdez comenzó a tratar de girar un poco a la derecha, sacó a esos primeros ministros y bueno, el pueblo en general comenzó a sentir el malestar y comenzaron los paros. Eran paros impresionantes a la fin de los 70, eran paros generales que le dieron a entender al gobierno de la segunda fase de la revolución y el gobierno del general Morales Bermúdez que realmente tenían que salir del poder. Aparte, las papas quemaban. La situación económica había cambiado, el precio del petróleo ya no subía tanto y bueno, la situación se está tornando difícil. Los militares, lavándose las manos, decidieron convocar una asamblea constituyente primero y posteriormente a un gobierno democrático. En la Asamblea Constituyente ganó Haya de la Torre, aquel histórico líder que desde 1917 había participado y había tenido una preponderancia innegable en toda la política peruana. Siempre había estado desde el lamentable alzamiento de Chanchán en 1932, había agarrado un odio inmortal con los militares no lo querían. Y siempre le habían impedido llegar al poder y en las pocas oportunidades en que llegó no se hizo un buen gobierno. Es el caso del presidente Bustamante Rivero, donde en aquella época ya habían los benditos estanquillos de la comida subvencionada. Qué fácil subvencionar, pero alguien tiene que pagarlo y tarde o temprano se acaba. Y ese fue el problema también desde ya la década del 45 al 48. Pero bueno, finalmente Haya de la Torre es elegido presidente de la Asamblea Constituyente, estaba el APRE en mayoría, el PPC, la izquierda, y se elabora la Constitución de 1979. Se convocan elecciones, Haya de la Torre muere, hay una división al interior del partido mayoritario que era el APRA, entre la gente de Armando Villanueva y la gente de Andrés Tausen Ezcurra, donde gana el primero, bueno, no con muy buenas artes, y lamentablemente su esposa también era chilena en aquella época. Estamos hablando de 1979-80, justo cuando se cumplían 100 años de la guerra con Chile. Esto fue muy bien aprovechado por Acción Popular, que en aquella época gritaban Violeta es peruana, con referencia a la esposa de Armando Villanueva. El APRA pierde, gana Belaúnde el gobierno. La verdad que el gobierno de Belaúnde fue un desastre. Si bien es cierto, el arquitecto Belaúnde era un tipo muy honesto, pero le faltaban pantalones o le faltaba saber guiar al gobierno. Al interior de su partido habían dos personajes muy importantes, Manuel Ulloa Elías y Alba Orlandini. Pero bueno, la situación económica fue pésima. Nos habíamos endeudado hasta el cuello y había que pagar esas deudas y nos ponían unas condiciones cada vez peores. Acabando el gobierno de Acción Popular 2 años antes de salir, ya el gobierno de Belaúnde dejó de pagar la deuda externa.
Y es así como que ante ese gobierno de derecha, entre comillas, del arquitecto Belaunde, sale un joven y nuevo dirigente aprista, muy locuaz, muy orador. ¿Qué tal oratoria? La verdad que creo que ha sido el mejor político, o el mejor orador de los políticos que he visto a lo largo de mi vida. Y sale como presidente Alan García Pérez. Alan García Pérez pensó que con un gobierno de izquierda, como le llamaba, gobierno revolucionario y popular, y con el apoyo de Barrantes, que era el líder innato de la izquierda en aquella época, llegaron a hacer un gobierno de izquierda nuevamente con la misma política. No estatizó mucho, pero cuando quiso estatizar la fregó. Se metió a estatizar la banca, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El gobierno de Alan también se caracterizó por subvencionar los alimentos, ofrecer que se iba a pagar un 20% de nuestras exportaciones sobre la deuda externa, lo cual nos mandaron al diablo y todo el mundo nos cerró el caño. Los 2 primeros años fueron muy buenos, porque no había que pagar deuda, entonces quedaba plata. Fueron muy muy buenos los 2 primeros años de Alan García, con una inflación reducida y con precios subvencionados artificialmente. Entonces, a la gente le fue esos 2 primeros. Bueno, pero al tercer año, cuando el dinero se comienza a acabar, que no hay dinero de fuera, no hay recaudación, hay empresas del Estado que desangran a cualquier gobierno, llegó el momento en que, bueno, ya ese gobierno no podía y comenzaba a darle la maquinita. Esa dada la maquinita fue, ya traían los billetes del extranjero, porque ya no se podían imprimir en el Perú, los traían en buques. La inflación se disparó el año 89, estaba en 2.700%, es decir, lo que ahora te vale, lo que te cuesta 1, a fin de año te vale 2.799. Y el año 90, el año que salió Alan, cuando dejó ya la inflación disparada, ya era 7.600%. Imagínate lo que te cuesta un sol, un peso, a fin de año son 7.600. Imagínate que la dispara de precios. Cuando uno iba a pedir a la tienda algo, ¿cómo se llama?, fiado, ya no le ponían el precio, le ponían el producto. ¿Por qué? Porque cuando tú regresabas a pagar tenían otro precio. Era cuestión de segundos. Los bancos pagaban intereses por minutos. O sea, la inflación era tal y a tal nivel diaria que era el colmo. Hubieron muchas denuncias de corrupción y todo. Pero bueno, llegamos a ese año clave en que el 90, en que surge una nueva figura, como el ingeniero Fujimori. ¿Cómo fue que surgió Fujimori? Ya un par de años atrás, el APRA había tratado de estatizar la banca. El primero que se levantó y protestó enérgicamente contra todo esto y convocó a reuniones y todo fue Francisco Sicansqueo Tábara. Seamos sinceros, había sido el congresista más votado del año 85 y convocó. Se veía un excelente perfil de un hombre honesto, político, trabajador. Pero hubo un problema que él mismo lo ha confesado. Cuando se lanzó en esta lucha contra la elección por una cuestión de principios, lo convocaron a algunas personas vinculadas a la banca y le pusieron unos maletines de dinero sobre la mesa. Francisco de Sicansqueo Tábara, que es un tipo que tiene su propio peculio, agarró, vio el dinero y dijo, no, gracias, dijo. Porque sabía que ese dinero pues te va a significar un compromiso, más allá de tus propios principios. Una cosa es que tú pelees por principios, otro por dinero. Y por más que hubiera necesitado el dinero, él se negó. No digo que después a Vargas Llosa le hayan dado dinero, bueno, quién sabe. No estoy en la capacidad de decir si sí o no, pero las preferencias se volcaron, todos los medios de comunicación y todo se volcaron en favor de Mario Vargas Llosa, que comenzó a convocar reuniones, asambleas, protestas generalizadas, y la gente que estaba de acuerdo en que la banca no se debía estatizar, porque ya estábamos llegando a un nivel pues, de socialismo increíble, gente que comenzó a protestar a más no poder. Y comenzó a surgir un nuevo líder. Acción Popular y el PPC, que habían hecho, como digo, del 80 al 85 un gobierno de desastre, se juntaron a él junto con el movimiento de Vargas Llosa Libertad y otros 2 grupos, uno era la Unión Cívica Independiente y el otro no me acuerdo, comenzaron a proponer la candidatura de Vargas Llosa. Muy bien. Alan García, y en aquella época su candidato Alba Castro, que había sido su ministro de Economía, que abandonó cuando la crisis comenzó, estuvo a punto de estallar, y que incluso Alan en un discurso salió gritando, diciéndole al público, los cobardes no huyen. A los 2 días renunció el ministro de Economía, aquel que fue el candidato del año 90, Luis Alba Castro. La verdad que Alba Castro no era tan carismático, pero comenzó el enfrentamiento, y fue un enfrentamiento fuerte, muy duro.
Lo curioso es que mucha gente no se acuerda, pero en aquella época cuando Vargas Llosa hablaba de en contra de la estatización, también hablaba muy bien de los gobiernos de Corea, de Japón, que eran ejemplos a imitar y seguir. Sin querer, en el colectivo, en el pensamiento colectivo estaba metiendo la idea pues, de los japoneses o los coreanos eran gente a seguir. ¿Quién diría, no? Yo recuerdo porque yo he estado ahí, eso no me lo están contando, yo lo he vivido. Muy bien. Entonces, llegó el momento, el enfrentamiento era hasta tan desagradable. Alba Castro no era un tipo tan carismático y la gente comenzó a mirar para los lados, ¿no? A ver quién más. La primera vez que escuché la candidatura del Chinito fue por una señora de unos sectores populares que la verdad que se me acercaron riendo y me dijeron, señor Martín, ¿y el Chinito? Y dije, ¿quién será el Chinito? Sí sabía que él había sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, porque en aquella época había habido unos problemas en la San Martín muy fuertes, y era conocido, que era un tipo muy honesto, muy honrado, pero muy radical, era muy intolerante, muy autoritario. Pero la gente comenzó a hablar del Chinito, y de repente apareció ese japonesito que todo el mundo hablaba bien de Japón, de Corea, de China, esos países que estaban emergiendo, como un ejemplo que el mismo Vargas Llosa había propuesto. Apareció un Chinito de repente con un chullo, con un poncho, manejando un tractor. Y lo que dio excelente fue su campaña de tecnología, honradez y trabajo, ¿no? Porque son precisamente categorías o características que demuestran mucho del pueblo japonés, ¿no? Tecnología, honradez y trabajo. Siempre los japoneses han tenido fama de gente muy honesta. Entonces, en la masa popular, con apoyo de los evangélicos, y una serie como el ingeniero San Román y otros personajes más, comenzó de la noche a la mañana a aparecer la candidatura de Fujimori. La verdad que fue, como lo dijeron, un tsunami. La gente estaba entre Alba Castro o Vargas Llosa, cuando de repente en las encuestas comenzó a dispararse. Aquel ingeniero desconocido, pero que graciosamente se vestía como cholito peruano y se lanzaba a la candidatura. La verdad que fue una sorpresa. Yo mismo me quedé sorprendido, como la mayoría de peruanos, y la gente lo vio con gracia. Mira el Chinito, y llegaba y hablaba con todo el mundo, y se bajaba y se metía al campo, en todos lados, y así Fujimori fue teniendo mucha popularidad. La verdad que era un desconocido hasta aquel momento.